Tres. Permítame, sí. Pues buenas noches, buenas noches. Estamos viendo este tema que está en la página 112 de nuestro libro Elevando la Visión Profética, y les doy la más cordial bienvenida a los que ven este video, el diferido. Esta noche vamos a continuar. Así que usted ya estamos grabando y el tema es delicado. Mire, se llama el falso profeta apocalíptico y el falso Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado con el falso Espíritu Santo. Esa es la obra del falso profeta, ¿no? Es una obra, pues, muy terrible de Satanás. Recuerden que Satanás se disfraza, es un experto en disfraces, dicen las escrituras. El apóstol Pablo decía, no os maravilléis porque Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y mucho cuidado. Entonces, esta ocasión eh, mencionamos el falso profeta apocalíptico porque las Sagradas Escrituras, en su último libro, el Apocalipsis, que significa revelación, un libro escrito más o menos en el año 110 por nada menos que el discípulo amado de Jesucristo, el apóstol Juan. Él escribe esta visión, esta revelación, cuando es expatriado, desterrado en una isla. Era la isla de Patmos. Era una isla donde mandaban a los esclavos a sacar piedra y a sacar sal. Entonces, ahí enviaron a este siervo de Dios, a este gran discípulo de Jesucristo, y allí el Señor le dijo, escribe la revelación, ay, dala a conocer. Dentro de esta revelación menciona al falso profeta como un aliado del anticristo. Anti significa contrario, Cristo ungido, contrario al Mesías o Cristos, en griego Cristo, en hebreo Mesías. Entonces, vamos a ver qué nos dice esto. Para empezar, hay pasajes bíblicos, recuerden, donde al propio Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, los fariseos, estos hombres religiosos, lo acusan de tener demonio, de tener un demonio, de que las obras que él hacía de sanidades, su prédica, su enseñanza, sus parábolas eran demoníacas, ¿no? Dice Juan 8, 48 y 49, dice, entonces los judíos le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Miren, para empezar, ahí está la discriminación racial, la discriminación. Tú eres samaritano y los samaritanos tenían muchos dioses. Dice, y que tienes demonio. Ahí claramente le están diciendo, estás endemoniado, le dicen al Señor Jesucristo. Y respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. ¿Verdad? El Señor responde con calma y afirma que su vida honra al Padre, no así los fariseos que lo insultan doblemente, ¿verdad?
doblemente porque lo llaman samaritano y endemoniado, ¿no? O sea, ahí Satanás está falsificando la identidad de Jesús. Miren, en Marcos 3:22 vuelve a aparecer algo parecido. Ahora son los escribanos que conocían perfectamente la ley mosaica, los profetas, porque ellos escribían copias y las estudiaban en las escuelas rabínicas de Gilel, de los fariseos, pues. Y entonces le decían, tiene a Belcebú y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Vean ustedes, lo acusan de usar el poder de Belcebú. Es un nombre asociado con Satanás, ¿no? Entonces Jesús le responde con una lógica tremenda, contundente. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, ¿no? En Juan 10:20, los que están tomando nota pueden leer en sus Biblias que muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿verdad? ¿Por qué le oís? Entonces pensaban que estaba loco, que sus palabras eran locura, pero otros sí lo reconocían como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, vean ustedes a manera de introducción y también algo que le encanta a Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén allá en casa? Repréndalo en el nombre de Jesús, es enemigo de tu alma, enemigo de nuestras almas. Tiene un pecado contra el Espíritu Santo. Y Mateo 12:31-32, el Señor Jesús les dijo, vean ustedes que estudiantes bíblicos, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ¿no? Aquí, en mi experiencia personal como pastor, cada varias veces me han preguntado, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y había personas que incluso estaban preocupadas. Vean ustedes la diapositiva. Esto sucedió en Francia en las Olimpiadas. ¿Verdad? Qué curioso que Francia, Macron, su presidente, que se dice que es un adicto a la cocaína, que está casado con una mujer 10 o más 20 años que él, y está a favor del Estado de Palestina, ¿verdad? Está en contra de Israel. Los franceses son muy especiales y en las Olimpiadas hicieron una grotesca imitación de pues el cuadro de Leonardo de La Última Cena, ¿verdad? Por personas lésbico-gays. Incluso vean ustedes, hay un niño o una niña ahí junto de un hombre que luego que le hicieron un acercamiento estaba enseñando parte de sus genitales. Una cosa muy, muy grotesca, ¿no?
muy grotesca, como si se quisieran burlar de Jesús, del Espíritu Santo que Él nos ha dado. No es una falta momentánea, no es una duda pasajera, no es un juego. El pecado contra el Espíritu Santo es una resistencia consciente, deliberada, persistente contra el testimonio del Espíritu de Dios. Podemos decir que el pecado imperdonable es rechazar de manera final y obstinada la obra del Espíritu Santo, hermanos, que convence del pecado, de la justicia y del juicio. La obra del Espíritu Santo es llegar a los hombres a convencernos de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento. En otras palabras, cerrar el corazón a la única voz que puede llevarnos al arrepentimiento. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no tiene perdón? Dios puede perdonar cualquier pecado, pero no puede perdonar a quien no desea ser perdonado. El Espíritu Santo es quien despierta la conciencia del hombre, lo llama al arrepentimiento y regenera el corazón. Pero si alguien apaga esa voz y la llama maligna, ¿no? La llama, ya no queda un medio para que pueda ser restaurado. Dice la carta a los Hebreos, chequen por favor, Hebreos 10:26. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no? Entonces, partiendo de estos fundamentos, la Biblia anuncia que en los tiempos del fin se levantará un hombre de gobierno mundial cuyo objetivo será eliminar todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús. Atención, cristianos hermanos, son tiempos de permanecer, como les decía yo ayer, firmes, 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 ¿verdad? Ese hombre que va a aparecer se llama el anticristo, el anticristo. Y su actitud eh, anticristiana, pues eso es anticristo, quiere decir contrario a Cristo Jesús, ¿no? Contrario a la unción del Salvador. Y va a hacer todo lo posible por engañar a la humanidad, al hombre. El Señor Jesús dijo, aún los escogidos podremos ser engañados, ¿no? Dios nos libre. La Biblia, que es un libro de revelación, claramente nos dice que este gobernante va a tener un colaborador cercano. A ese colaborador que va a tener el anticristo se le llama el falso profeta. Como lo dice su nombre, este señor será un religioso por el asunto profético. Y su propósito de este ser religioso será el de apoyar las medidas políticas del anticristo y va a usar la religión, se va a meter con la fe de los seres humanos como su apoyo principal, ¿sí? Entonces, ese falso profeta es un líder de multitudes, un líder de naciones que le va a preparar el camino. Segunda a los Corintios 11, 14 y 15 dice claramente, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza
se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? El fin de ese falso profeta, del diablo, de otro ser que se llama la bestia, todos esos malignos serán lanzados al lago de fuego y azufre. Primero será lanzada la bestia y el falso profeta, y allá los alcanza Satanás, ¿verdad? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios que nos ha salvado. Por eso son tiempos difíciles que estamos viviendo. Lo vemos en la política, en la sociedad, en la educación, en la economía, en la medicina. El mundo está siendo muy eh, convulsionado, muy engañado, la gente que está sin Jesucristo, pues está sin Dios, sin esperanza. Por eso a nosotros que nos alcanzó su gracia, ¿cuántos dicen amén? Nos alcanzó su gracia, nos es dado un gran mandamiento y una gran comisión. Como enseñó el Señor, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué debemos predicar? El reino de los cielos, a Jesucristo como Rey y Señor. No se predique usted a usted mismo, no se predique usted a su superapóstol, a su superpastor, al superhermano. No, 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 no. Tenemos que predicar el reino de los cielos. Tenemos que predicar al Rey de Reyes, a Jesucristo. Es el único justo, el único Salvador y el único Señor. Y todavía ahí en Mateo 18 dice, prediquen el reino de los cielos, se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. O sea, lo que Dios ha hecho contigo, tú también ve y hazlo con la humanidad. Eso es lo que Jesús quiere. Ahora, regresando al tema del falso profeta, decíamos que es una persona religiosa. Va a representar una organización prácticamente mundial que trata de imponer a los cristianos un culto religioso y político. Yo no estoy aquí diciendo otra cosa que lo que es. Por ejemplo, el Vaticano es un estado político, social, es un estado, pero a la vez es un culto que a través del catolicismo romano llegó a muchas partes de la tierra, sea África, sea Sudamérica, sea México. Y ese culto religioso político también pueden ser, algunos dicen es que son los budistas, otros dicen es que son los comunistas, otros dicen son los musulmanes. Lo que va a ser la bestia, ¿verdad? Dice que tenía dos cuernos semejantes a un cordero. Semejantes, es como el león rugiente, que anda como león rugiente, ¿verdad? Anda como, ¿verdad? Y aquí dice semejante a los ojos de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, hay otra bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera cuya herida mortal fue sanada. Eh, el falso profeta es una persona religiosa que va a tratar de hacer un gobierno mundial, pero primero lo va a hacer a través de la fe. Va a tratar de introducir lo que a veces llaman los sociólogos el ecumenismo, que es una sola religión, el culto a otros dioses, a la mundanalidad, al humanismo, hacer una mezcla y hacer que los cristianos hagan componendas con ese estado, ¿verdad? Si puede engañarlos, ¿verdad? Pero ¿cuántos dan la gloria a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida? Y al ser la verdad, si nosotros estamos con Él, no vamos a ser engañados. Bueno, ese culto exclusivo a Dios, el falso profeta va a buscar el nuevo orden mundial, pero con la unidad de las religiones, ¿no? Los que conocen la profecía bíblica y la toman literalmente, estas noticias son devastadoras y han etiquetado al Papa Católico como el falso profeta. Pero hay quien dice, no, es Mahoma, el del Islam, porque ya tiene muchos siglos trabajando con la humanidad. Mahoma es su profeta. Vean ustedes, eh, pero lo que sí la Biblia dice, el falso profeta es un ser religioso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora este nuevo Papa León XIV oró sobre el hielo, ¿verdad? Algunos dicen que oró para que los corazones fueran enfriados, ¿no? Le sacaron un pedazo de hielo allá subterráneo del Paleolítico de Groenlandia y pidió supuestamente por la situación del cambio climático. Pero otros dicen, no, lo que estaba haciendo era que los corazones fueran enfriados, ¿verdad? Vean ustedes que el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, serás vomitado. Entonces, otros dicen que es Mahoma el del Islam. En la imagen derecha ustedes pueden ver la multitud de millones de personas que van a la Meca, la supuesta tumba, a la tumba de Mahoma. Este evento, ay, no, 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 ese del hielo estuvo hasta artistas y políticos, ¿no? Eh, bendijo un bloque de hielo de más de 20,000 años que se desprendió de un glacial. O sea, estamos en un mundo loco gobernando por locos y, y por gentes de veras eh, muy difícil de entender. Ahora, ese Satanás, ese también falso profeta, va a tratar de engañar a la gente con un falso Espíritu Santo. Va a tratar de falsificar todo lo que se trate de Dios, incluso con obras, con señales, con milagros, ¿no? Algunos han dicho, hay iglesias cristianas o católicas, carismáticas, que están con la unción del Kundalini. ¿Qué es eso del Kundalini? Que los de la nueva era, los de el Oriente lo entienden así como una energía, ¿no?
que pone histérica a la gente, ¿no? Hay reuniones que son llenas de histerismo, ¿no? Entonces, dice que tiene cuernos como de cordero. ¿Quién es el cordero de Dios? Pues es Cristo. Entonces tenía dos cuernos semejantes, parecidos a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, a ver, la fuente de su poder, un dragón, pues tiene que ver con los reptiles, ¿no? Eh, con con el mal, con la serpiente antigua, ¿no? Entonces, por medio de un espiritismo sofisticado con la nueva era, pues mete, ¿verdad? Mete esas ideas, ¿no? Puede tener aparentes cuernos de cordero, como verse muy tierno, muy bonito, muy a todo. Y ese papa tiene un niño, ¿verdad? Pero por otro lado está diciendo, no, no está bien que si las personas del mismo sexo se desean, se quieren, pues que se junten y que incluso se casen políticamente, pero dice, pero la iglesia no los casa. Pero sí los estados que sí los casen, ¿no? Entonces, bueno, afirmará ser cristiano, ¿no? Es como todos los papas dicen, ser el representante original, único y verdadero de Cristo en la tierra. Cuando dicen ellos que son el vicario quiere decir el suplente, el que suple a Jesús, y eso es una herejía contra el Espíritu Santo, porque Jesús dijo a sus creyentes, a los discípulos de todos los tiempos, les voy a enviar otro consolador. O sea, no hay quien pueda suplir a Jesucristo, solamente el Espíritu Santo es el único que suple a Jesucristo aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo de Dios fue dado a las personas nacidas de nuevo. Pero vean entonces, el falso Espíritu Santo va a tratar de hacer obras, milagros, señales, ¿no? Se acuerdan de que Jesús en alguna ocasión eh, dijo algo muy importante, no todo el que me dice Señor, Señor. Vean ustedes, hay una reunión ecuménica, ¿verdad? Están budistas, están eh, eh, medios brujos de África, están evangélicos protestantes, están judíos con su kipá, está el papita, están la iglesia ortodoxa rusa, la griega, están ¿cómo se llaman estos? Los de Inglaterra, los luteranos, los que puso. Entonces, dicen, todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Ese es el ecumenismo, ese es el gran peligro, ¿no? Vivimos en una época llena de farsantes religiosos, de falsos testimonios. Eh, Todos ellos dicen estar conectados de alguna manera con el Espíritu de Dios, pero tienen creencias diferentes, falsas profecías, seguidores, estamos llenos de gentes que tienen visiones, hipnotizadores, brujos blancos, brujos negros, positivistas, rabínicos, religiones orientales, santeros, ¿no? Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo 4:1? El Espíritu dice claramente, aquí Pablo está profetizando, está lanzando una profecía de hace 2000 años.
Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, fíjate, hace 2000 años, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. En Primera de Reyes 22:22 hay un ejemplo donde hay un espíritu que se planta delante de Dios y le dice a Dios que iba a engañar al rey Acab y a sus profetas. Le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Vean ustedes, en boca de todos sus profetas. Entonces, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la Biblia dice que habrá engañadores, ¿no? Recuerden que el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, pertenece a Jesucristo. Son las palabras del mismo Señor. Él explica que la salvación no se obtiene solo con palabras o con títulos religiosos, sino que es necesario nacer de nuevo y llevar obediencia a la voluntad de Dios el Padre. ¿Verdad? Sé que no es fácil, hay tentaciones, hay pecados, pero hay un Cristo que perdona, que levanta, si lo buscamos. Jesús advierte que muchos van a intentar justificar su entrada al cielo. Le van a decir, en tu nombre realizamos milagros, en tu nombre profetizamos en tu nombre. Y el Señor los va a rechazar por no haber cumplido con lo que Dios, la voluntad del Padre, pues, ¿no? Entonces eso será echado al lago de fuego, ¿verdad? Eh, Dicen que ese falso profeta va a traer fuego del cielo y algunos dicen, no es que es como el fuego del Pentecostés, vean, y ahí está la mentira, ¿no? No tiene nada que ver con el fuego del Espíritu Santo. Apocalipsis 13:14 dice que ese falso profeta eh, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Vean ustedes, no solo es la apariencia de como cordero, pero que habla como ladrón, como dragón, digo, sino que es preparar una religión de nuevo orden mundial, ¿no? La palabra de Dios en Apocalipsis dice que la fe bestia es apresada y con ella el falso profeta. Hay una bestia que sale del mar y una bestia que está en la tierra, otra bestia, y que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuál será esa marca de la bestia? Y habían adorado su imagen. O sea, no solo reciben una imagen, sino que adoran algo que no es el Dios creador del cielo y de la tierra que nos dio a Jesucristo como único Señor y Salvador, ¿no? Pues los dos, de verdad, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa es su condenación
por tratar de engañar, ¿no? Dice la escritura que la Trinidad satánica, que son el diablo, la bestia y el falso profeta, es una Trinidad satánica. ¿Se acuerdan los que estuvieron ahí en el curso de guerra espiritual? Porque el diablo imita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice que de su boca salen tres ranas, ¿no? Vean, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, va a blasfemar el nombre de Dios, va a blasfemar el templo de Dios y a los que moran en el cielo. Ahora, aquí hay un detalle que pues a mí me llama la atención, está ahí. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué le parece a usted ahí? Sí. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, Apocalipsis 16, 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, o sea, el diablo, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué hacen las ranas? Nomás croan y croan y croan toda la noche. No sé si ha estado usted alguna vez en una selva donde están ahí los sapos y las ranas y nada más están guac, 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 guac. Pues dice tres espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Quiénes son los reyes de la tierra hoy día? Pues los presidentes, los primeros ministros, los mandatarios. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pues aquí está, ¿verdad? Esas plagas inmundas son vanidades vacías, aliados del poder de las tinieblas. Son tiempos difíciles para los verdaderos profetas que enfrentan a los falsos profetas. Hay choques de poder entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, los choques de poder profético, lo verdadero y real de Dios contra la mentira y el engaño son inminentes, son inevitables, ¿no? Hay muchos cristianos liberales que interpretan el cristianismo como quieren, tienen una doctrina que no es sana. Ya vimos ayer, por ejemplo, la iglesia de Tiátira, la iglesia de Pérgamo, que aparecen ahí en las escrituras. Y no cree usted que son iglesias territoriales de aquel tiempo, sí lo son, pero son iglesias también de todos los tiempos. Hay cristianos liberales que están dispuestos a transar, a negociar con la falsedad, este, pues van a tener esa convivencia idílica ahí con gobiernos, van a hacer, pues, por ejemplo, inclusivos, ¿no? Contra la vida, ¿no? Hay choques de poder, realmente. El terrible y glorioso día del Señor en su segunda venida está por venir. El día y la hora nadie la sabe, pero nuestra obligación
es estar velando, velando en esa venida, ¿verdad? Tener nuestra lámpara encendida como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, ¿no? La segunda venida de Cristo va a derramar una unción profética. Yo estoy con esa esperanza, no solo yo, hay varios hermanos eh, nacidos de nuevo, apóstoles, profetas que están trabajando, que eh, evangelistas, verdaderos pastores, verdaderos maestros de Dios, que corporativamente como iglesia estamos trabajando y esperando al Señor, pero con un avivamiento antes de que Él venga, ¿sí? Y el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es muy sencillo, ¿verdad? El verdadero fruto, ya lo vimos, que tiene que ver, hoy en este curso vimos que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter. Necesitamos desarrollar también los dones, el don de discernir, el don de palabra de sabiduría, de profecía, todos los dones del Espíritu. Hermanos, es tiempo de verdad de tener una comunión con el Espíritu Santo, porque pues algunos dicen ya no prediques que Cristo viene porque nadie sabe. Pues sí, nadie sabe el día y la hora, pero hay que estar velando. Necesitamos tener ese don de discernir a fin de percibir, ¿no? Entre lo que es verdadero, la mala motivación, así como un verdadero profeta y el falso profeta y sus achichincles, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Entonces, antes del avivamiento hay dos posiciones. A ver, tiempos de apostasía y tribulación. Ya la apostasía ya está. La tribulación, pues ya se deja sentir también, el aumento de la maldad. Todo lo que pasa, sismos, fenómenos naturales, lluvias fuertes, inundaciones, todo eso, el cambio climático, eh, la infodemia de informática, ¿no? Dicen algunos que la inteligencia artificial. Pues yo no dudo que el diablo y el falso profeta puedan usar todo lo que esté a su mano. La humanidad va a experimentar la apostasía, ¿no? La apostasía es la desviación de la fe, ¿verdad? Y el periodo de tribulación, y luego viene un periodo de una gran tribulación. Después, algunos dicen que es después del rapto. Yo creo que la gran mayoría de hermanos que han interpretado la Biblia dicen que primero es el arrebatamiento y ya luego viene los que se quedan, porque sí se van a quedar algunos. Diga usted, yo no me quedo, me voy con él. Dígalo por fe. Señor, ten misericordia, llévame, ¿verdad? Porque el que se quede le va a tocar esa gran tribulación. Pero estamos en tiempos de incendiar un avivamiento mundial con el Evangelio. El Señor va a poner en su pueblo tanto el Espíritu Santo, tanto amor por las almas, que yo creo que nadie se va a quedar sin haber oído de Cristo Jesús. En todo el mundo, en todas las tribus, lenguas, naciones, por algo está viendo esta situación del Internet también. Eh, Esto no significa una conversión universal, no crean que todos se van a convertir. El propio Pablo decía, no es de todos la fe, pero sí va a ser la bondad de Dios para que sea predicado en todo el mundo como testimonio el Evangelio
y después de esto ya vendrá el juicio del Señor. Bueno, pues esta clase fue reescrita, hermano Margarito. Vamos al momento del diálogo con el grupo, a ver qué opina de esta clase. ¿Está bien?